Buenas, hoy quería hacer un vídeo muy cortito para enseñarles cómo yo limpio los moldes que utilizo para resina y pensé que les sería útil conocer los trucos que uso. Dependiendo del molde utilizo diferentes cosas para limpiarlos. Para los moldes de silicona como estos que están viendo yo normalmente utilizo cinta adhesiva de carrocero como esta de aquí, aunque también pueden usar cualquier otra cosa y simplemente cojo un trozo, lo que hago es doblarlo para mantenerlo mejor y básicamente voy pasándolo por el molde en las zonas en las que hay purpurina. Le doy la vuelta al molde también. Y de esta manera toda la basura se va pegando a la cinta. Como ven, es una forma muy rápida y sencillita. Luego para los moldes de plástico como estos que son más detallados, lo que suelo utilizar es esto de aquí. Es una masilla que se utiliza para pegar cosas a la pared y que se puede conseguir en papelerías, ferreterías, etc. Y el proceso es súper sencillo también. Cojo un trocito, hago una bola y lo voy pasando por los moldes. El usar esta masa lo recomiendo más bien para moldes con muchos detalles o zonas que son muy pequeñas y a las que no llega la cinta adhesiva. También moldes como este de Oreo, por ejemplo, que tienen zonas muy pequeñitas, como les digo. Creo que para esto también podrían usar algún tipo de arcilla de secado al aire o algo así. Lo que no les recomiendo es usar arcilla polimérica, ya que es más grasa y esa grasa se puede quedar en los moldes y no nos interesa. Después para moldes en los que hay sobrantes de resina pueden simplemente quitarlos raspando un poco y salen muy bien. O también pueden poner un poquito de alcohol en una servilleta y limpiarlos con esto. De esta forma sale muy rápido y no daña los moldes ni nada por el estilo. Lo último también que quería decir es que yo por ejemplo reutilizo los vasos de plástico en los que hago las mezclas de resina. Para limpiarlas de nuevo utilizo el método de la cinta adhesiva, aunque cuando la resina está seca también sale prácticamente sola, como ven. Y la resina no se pega a estos vasos debido al tipo de plástico que es un PP5 o polipropileno. Normalmente nos lo indica en la parte de abajo del vaso de recipiente, aunque en este no se vea porque está sucio. Quería comentarles esto para que lo tengan en cuenta y puedan reutilizar este tipo de cosas y así no tienen que malgastarlas según las utilizan. Yo por ejemplo les suelo dar 2 o 3 usos y ya cuando veo que están demasiado sucios y me es difícil limpiarlos, pues los tiro. Así que esos eran todos los trucos que quería compartir con ustedes, espero que les sean útiles. Y si conocen alguna forma de limpiarlos diferente, pues pueden dejármelo en los comentarios. Si tienen dudas o ideas para más tutoriales, también me encantaría leerlas. Recordarles que en mi canal hay diferentes vídeos sobre la resina, así que se los dejo todos en la caja de descripción por si necesitan echarles un vistazo. Y nada más, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!